Continuamos con el desarrollo del caso de uso, actualizar mi perfil. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Cuando se abre la ventana principal, iniciamos sesión, la persona va el actor usuario, se dirige hacia la ventana, hacia el menú de la ventana principal, da clic en el ítem del menú usuario, en el ítem actualizar perfil. Aquí lo que hacemos es abrir la ventana principal, abrir la ventana actualizar usuario, actualizar, ventana actualizar, y la ponemos en el centro de la pantalla y le pasamos la ventana principal y la hacemos visible. Luego de eso aparece la ventana actualizar, que es esta que está acá. Y aquí, si nos damos cuenta, la persona puede cambiar el código y la idea es que no cambie el código. ¿Por qué? Porque esos datos se cargan cuando se abre la ventana. Cuando se abre la ventana principal, vamos a los eventos. Cuando se abre la ventana actualizar, perdón, cuando la ventana se abre, lo que hacemos es obtener de la ventana principal el usuario que se logueó y el código. Es decir, obtenemos el código del usuario logueado desde la ventana principal y se lo pasamos a la petición de buscar usuario. Esta petición luego es creado el objeto del DAO usuario. Luego con el DAO usuario creamos el caso de uso buscar usuario por ID. Y luego con el usuario, con el caso de uso, creamos el controlador. El controlador buscar usuario por ID. Y con el controlador creado, ejecutamos la acción pasándole la petición. Que ya incluye el código del usuario. Esta petición este controlador llama al método de ejecutar proceso del caso de uso y el caso de uso llama al método consultar usuario por ID. Y devuelven la respuesta. La respuesta es de tipo, observen que la respuesta es de tipo buscar usuario por ID respuesta edición. Entonces, esa respuesta se guarda aquí y la pasamos al método privado este que está acá. Este método privado es este que está aquí, que recibe la respuesta del usuario, buscar usuario por ID respuesta y pone los datos del usuario en la pantalla. Si el rol del usuario es administrador, entonces selecciona el radio administrador. Si no, si es usuario, selecciona el radio usuario. Si es miembro, selecciona el radio miembro. Si no, ninguno de ellos no hace nada. Esta llavecita que está aquí quiere decir que no hace nada. Bueno, ahí no hace nada. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando la ventana esta se abre y ya muestra los datos? El usuario viene y puede ingresar los datos que va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Solamente el password, el nombre, el apellido, el rol, no lo va a cambiar porque esto se cambia cuando el usuario cree una familia o sea aceptado en una familia o cuando el administrador lo vuelva administrador. Por ahora sigue siendo usuario. Y también puede cambiar el email, pero observen algo, puede cambiar el código y eso sí no lo podemos permitir. El código no lo cambia. Si lo hizo mal, entonces tiene que solicitar un soporte para que el administrador cambie esto por base de datos o cualquier otra cosa. Y el que sea él el que borre la cuenta, la vuelva a crear y le solicita a la persona que la vuelva a crear, etc. Esto es la llave primaria de la tabla de usuario y eso no se puede cambiar. Sí se puede, pero no es bien cambiar. Al menos que hagamos una cascada, es decir, una relación de integridad referencial donde todas las tablas que están relacionadas con usuarios, si se les cambia el código allá también. Eso es posible, pero eso lo hacemos después. Listo, entonces una vez la persona diligencia sus datos, guarde y enviamos esto al controlador editar usuario a partir de una petición de edición de usuario. El controlador lo va a pasar a la clase editar usuario caso de uso, editar usuario caso de uso, ejecuta el proceso e invoca
DAO usuario, que es el que tiene el método que va directamente al server. Entonces empecemos deshabilitando esto para que no pueda cambiar el código. ¿Cómo se hace esto? Seleccionamos aquí, buscamos las propiedades y aquí dice una que se llama editable y le damos clic para quitarle el true. Aquí es false y se lo ponemos en true. Es decir, cuando es true la propiedad se puede editar. Cuando la propiedad no es true no se puede editar. Si hacemos el preview ya no podemos editar. Está todo el preview y no puedo. Casi puedo escribir pero ya no puedo. Entonces la idea es que muestre el código pero que no se pueda cambiar. Ese es el primer cambio. El otro cambio ya es de backend. Es ir y construir el DTO para la petición. Los DTO están... Vamos a minimizar esto porque esto me confunde. Aquí ya casi no veo. Entonces, los DTO. Entonces, creamos un DTO que se llame editar usuario por editar usuario. DTO de petición. DTO. Esta clase va a tener todos los datos que tiene el formulario de edición, que serían básicamente los mismos que tiene el de registrar. Entonces podemos copiar todo esto, copiar, nos vamos para acá, editar usuario, lo pegamos aquí, hacemos el constructor y ya está el código constructor. Ahí está el constructor. Revisamos que todos los datos sean, los datos obligatorios estén aquí. Entonces hacemos las mismas validaciones que hacemos cuando editamos, cuando registramos. Estas validaciones que ya funcionan muy bien. Si es nulo, lance un error. Si el password estaba, si el código es nulo, o el password, o el nombre, o el apellido, lance un error. O si no tiene error, lance un error. O si el email es vacío, lance un error. Entonces copiamos esto, nos lo llevamos para nuestra nueva clase, editar, y lo pegamos en el constructor antes de asignar los valores. Siempre las validaciones se hacen de primero. Aquí. Y aquí el password que no está acá, hay que colocarlo. Private final. Recuerden que al colocar el final le estamos sellando para que no se pueda modificar por código. Password. Cambiar el teclado a inglés. Listo. Password. Actualizamos o formateamos el código al Shift F. Ahí está formateado. Hacemos el get y el set. Los set y los get. Perdón, en este caso get, que no podemos cambiar. Insertar, get. De hecho, no aparecen los setters. ¿Sí vieron? ¿Por qué no aparecen los setters? Porque la propiedad fue marcada como final. Y ya van a dejar que cambien por ningún lugar. Entonces aquí decimos que el password que no está aquí, el password de entrada, coma, vamos a ir bajando esto porque se ve que no salga de acá. Y este también lo bajamos. Listo, entonces, si el código es igual a nulo, o el password es igual a nulo, está vacío, el nombre igual a nulo, está vacío, o el apellido es igual a nulo, está vacío, o no tiene rol, o el email es nulo, o es vacío, siempre lanza un error y colocamos un error. Si todo está bien, entonces asigne los valores acá antes que asignar el password. Ahí está. Listo, ya teniendo la petición, el objeto que manda los datos de la petición de editar hacia el controlador, nos vamos para
el modelo. Entonces, en el modelo, en la lógica, en casos de uso, aquí en casos de uso, vamos a crear nuestro caso de uso, editar usuario. Crear clase, editar usuario, caso de uso. Si esto fuese en inglés, que es lo que se hace, escribir en inglés, aquí sería edit user use case o edit user service. ¿Ya? Normalmente le llamamos así de esta manera, service. Bien, y la creamos. Esta clase, recuerden que debe tener una referencia hacia la clase de TO. En otro video veremos que en realidad no debemos hacer una referencia directa a la clase de TO, sino una interfaz que actúa como puente entre la capa de resistencia y la capa de lógica, pero por ahora lo vamos a hacer así. Create, editar, perdón, DAO, perdón, usuario DAO, punto coma, y lo ponemos final aquí y lo importamos. Ahí está, mal escrito. Luego creamos el constructor y ahora hacemos el método procesar. El método procesar debe devolver la respuesta, entonces tenemos que hacer la respuesta. Clic derecho, new class, editar usuario, respuesta, DTO. Este método va a tener la respuesta de la edición. La respuesta de edición va a ser los mismos datos que devuelve el otro para mostrarnos aquí, que devuelve el método, los mismos datos del usuario, ¿ya? Que devuelve el método buscar por editar usuario. Que en este caso no devuelve nada, pero sí edita la referencia al objeto usuario. Entonces, buscamos aquí en la respuesta, en la TTO, una respuesta que tenga todos los datos. Esta. Copiamos los datos. Bueno, en esta no, esta. Que ya incluye el password. Si lo edita, debemos devolver los datos ya editados. Bien, entonces nos vamos para acá. Y buscamos, creamos la clase. Que ya la tenemos creado. No me acuerdo por aquí está. Editar usuario de petición. Yo la tenía. Aquí está. Buscar. No la hice, no alcancé a hacer. Editar usuario de caso de uso. Aquí está, miren, la persona no era. La vieron, es acá. Arrastramos, lo factorizamos y ahí está. Editar usuario, petición, editar usuario. Doble clic y ponemos las propiedades. Hacemos el constructor. No validamos nada porque se supone que esto ya viene de base de datos. Validamos cuando ingresa el usuario o cuando los datos entran a la aplicación y hacemos los get. Insertar, get, perdón. Listo. Listo, ya tenemos la respuesta. Ahora sí nos vamos para la lógica, que sería editar usuario caso de uso. Y aquí sí creamos el objeto, el método public editar usuario respuesta DTO y
llamamos método procesar. Le pasamos el editar usuario petición. Y entonces aquí hacemos la lógica. ¿Qué tenemos que hacer? Coger los datos, el objeto este y convertirlo en un objeto usuario. Entonces, dar usuario es igual a new. Eso se llama transformación o mapeo. Los DTO los mapeamos a entidades. Las entidades generalmente no deberían de subir de la capa de lógica y pasar a la capa de controlador ni a la capa de la vista, porque son parte del centro de la aplicación, lo que uno llama negocio o lo que uno llama dominio, lo que uno llama modelo. Para eso están los DTO, para pasar datos entre una capa y la otra. Entonces, le pasamos los datos, perdón, aquí, lo siento. Le pasamos los datos, importamos aquí, le pasamos los datos y el usuario se va a crear con, bueno, aquí, con el ID, el pad, este que está aquí. Entonces vamos a ayudarnos, vamos a decirle que lo genere de manera automática. Y vamos a minimizar esto que está acá. Y bajamos esto para que no se pase la línea. Esto también, esto también. Esto también, esto también. De esta manera podemos ir comentando qué es cada cosa. Aunque el código debería hablar solito, miren. Petición. Get código. Ya. Luego viene el password. Petición. Get password. Petición. Get nombre. Petición. Get apellido. Petición. Get role. Y petición. Get email. Y aquí hay un error con el password. Vamos a revisar qué pasa. Ya se fue. Solamente tenemos que guardar. Listo, ya teniendo el usuario, entonces lo pasamos al objeto, al método modificar del DAO. DAO usuario. Usuario DAO, no. Punto modificar. ¿Cómo se llama? Actualizar. Y recibe el objeto tipo usuario que ya lo tenemos aquí a partir de la petición. Recuerden que esto lanza una excepción o puede lanzar una excepción. La excepción no se lanza obligatoriamente, sino si ocurre algo. Entonces tenemos que capturarla. Si él guarda el usuario, él no devuelve nada. Este método no devuelve nada. ¿Lo vieron? Lo que tenemos que hacer es devolver la respuesta a partir del mismo objeto editable. Este que está aquí. La idea es no confundir las instancias. Nosotros, como esto que está aquí es la petición, nosotros podemos devolver la petición por acá, pero confundiríamos al lector del código y de pronto si hacemos un cambio acá o solamente decidimos devolver una parte, entonces tendríamos que modificar el código de esta clase y afectaría la salida. Es por eso tener una clase que represente objetos propios de cada cosa. Entonces en este caso, como ya tenemos la respuesta, la acción, el proceso ejecutado, entonces creamos la respuesta. Dar respuesta es igual a new editar usuario
y ya sabemos que le pasamos los parámetros que necesitamos. En este caso sería el que usuario.getCódigo. Ahora usuario.getPassword. Luego usuario.getNombre. Luego usuario.apellido. Luego usuario.getRol. Luego usuario.getEmail. Y luego usuario.getTipo. Ese usuario.getTipo es el mismo rol. Usuario.getTipo. Esta vez más aquí. Ya lo quitamos. Rol, como eso es texto, punto, tu string. Punto y coma. Entonces, este usuario del tipo no lo necesitamos porque tenemos el rol, ¿verdad? Bien, entonces vamos a la respuesta y quitamos esa propiedad de aquí. Y la quitamos de aquí. Y la quitamos de los parámetros del constructor. Y quitamos los get y los set. Los get en este caso porque es un DTO cuya propiedad al final hace que no tiene de get set. Listo, llegamos acá y obviamente ya tenemos que quitarla de aquí. Sí, una respuesta. Listo. Ahora retornamos la respuesta. Return respuesta. O simplemente hubiésemos hecho esto. Editar respuesta, DTO. Editar respuesta, DTO. Porque. A ver, un segundito. Sí, está bien. Simplemente hubiésemos hecho esto y ya. Editamos esto que está aquí. Así. Return. Listo. Esto es más intuitivo. Crea el objeto y retorno de una, que es el mismo objeto que retorna acá arriba. Listo, ahora esta excepción la capturamos encerrando todo contra el bloque contra el cat. Y aquí mostramos, doblamos la excepción en español. Throw new exception. Y le pasamos el error, el mensaje de error que viene del DAO punto del mensaje. Pero antes de eso vamos a crear un mensaje personalizado. Var mensaje. Es igual a no fue posible editar o actualizar el usuario. Ponemos el salto línea y le pegamos el mensaje que viene del DAO, del error. Recuerden que esa X es este que yo siempre le pongo como, la cambio como error. Control R, error. Esto lo bajamos porque se pasó ahí. Aquí está una advertencia que no se está usando nunca, pero sí lo vamos a usar aquí.
mensaje. Déjenme cambio que yo creo que en todas partes por el estoy acostumbrado a escribir esto en inglés, coloqué con E. Entonces, ¿cómo buscamos en todo el proyecto? Así va. Editar, Find in Project, Control Shift F. Y colocamos con la G a ver si aparece algún errorcito de ortografía que haya colocado el mensaje. Creo que sí, coloquémoslo por ahí. No hay. Si buscamos todos, Control Shift F con G. Al revés, creo que sí lo hace. A ver. Dice que no encontró nada. Y aquí porque no encuentro. Con la G. A veces buscar todas las palabras, buscar en proyecto abierto. Busca en proyecto. Busca aquí. Y ahí encontró, miren. Ahí encontró varias. O sea que está bien, lo escribí bien. Vamos a buscar a ver si escribí algo más aquí. Control Shift F con la G. Si no encuentro nada porque escribí todo bien. Buscar el productor, buscar. Efectivamente todo está bien. Cerramos esto. Vamos a minimizarlo aquí. Y lanzamos la excepción por acá. Entonces, throw. Exception. Ya. O simplemente le dicen a la idea que les ayude. ¿Cómo? Dando clic aquí. Y diciéndole que agregue la cláusula throw exception. Y el agrego, lo que pasa es que la agrega afuera. Entonces, aquí por eso la voy a tapar. Listo, ya tenemos nuestro método actualizar para quitarle un error porque él debe devolver esto. Y lo está devolviendo. Y aquí está el catch. Aquí está la llave de apertura. Y falta la llave de la clase. La borré por accidente. Listo. Vamos a darle llavecita a la clase aquí. Listo, entonces ya tenemos nuestro método y ahora vamos a crear el controlador. Buscamos acá y buscamos controlador. Controladores, usuario, derecho nuevo, clase, controlador. Editar, usuario, controlador. Enter. Este método, esta clase, perdón, va a tener una referencia hacia el caso de uso. Delay, final, editar, usuario, caso de uso. Caso de uso. Aquí en realidad tenemos que ponerle editar caso de uso, nombre variable correcto. Creamos el constructor y creamos el método ejecutar acción. Respuesta. Editar usuario de respuesta. Ejecutar acción. Y le pasamos la petición. Editar usuario. Petición. Yo no veo en serio. Petición. Petición. No se pasó mucho. Y llamamos al método procesar del caso de uso. Y le pasamos la petición. Ese método devuelve una excepción. Y la lanzamos por aquí. Y la bajamos de aquí. Para que se vea esto bien. Ahí. Listo, ya tenemos nuestro controlador. ¿Por qué hacemos un controlador que solamente tiene una sola clase? Esto debe retornar
¿Qué es lo que devuelve esto? Procesar. Bueno, ¿por qué hemos tenido controladores que solamente se encargan simplemente de llamar la lógica SIM? Nos hemos podido evitar esto y solamente llamar al caso de uso en la interfaz. Pues bien, sí, pero las buenas prácticas dicen que deberíamos tener las capas bien claras. Si mañana, en un futuro, llegamos a hacer algunas validaciones en el controlador, entonces tendríamos que afectar el código de aquí con validaciones que no son propias del caso de uso, sino del controlador. ¿Ya? Es por eso. Listo, entonces nos vamos para la interfaz. Y damos clic aquí en... Hay un tema y es la validación de las contraseñas. Esa validación de las contraseñas, que estas dos sean iguales, corresponde a la vista, no corresponde al DTO, ni al controlador, ni al negocio. Entonces, esto ya está hecho en el método del evento acá. Recuerden que esta clase la copiamos directamente de la clase registrar y esta lógica se hace en registrar. Clic derecho, el código, miren lo que ahí está, por la copia que no miren, por aquí debe estar. Miren aquí. Entonces, para editar necesitamos obtener el código, el password, el rol, el email, verificamos que todos los datos sean válidos y aquí en vez de hacer la petición de registrar, hacemos la petición de editar, petición de TIO. Le pasamos el código, el password, el nombre, el apellido, el rol y aquí está dando un error. Ahora revisamos por qué. Dice que el constructor de editar usuario no acepta algo. A ver aquí. El código, el password, el nombre, el apellido, el rol, el email, el tipo. Esto hay que quitarlo de ahí. Y lo quitamos de acá. Y lo quitamos de aquí. Esto no existe. Y lo quitamos de la propiedad. Listo. Vamos para acá. Y ahora, no, en vez de crear un registrar caso de uso, es editar caso de uso. Le pasamos el down. Aquí está dando un error. El título no es caso de uso. Editar caso de uso. Ahí está. Luego creamos el controlador que no registra sino editar. Caso de uso. El controlador, perdón. Y le pasamos el caso de uso. Y luego llamamos al método controlador y ejecutar petición. Ahí está. Esto debería devolver que el usuario se registró si no hay error. Actualizado. Actualizado. Con éxito. No limpiamos el formulario, dejamos el formulario tal cual. Si ocurre un error, pues mostramos el mensaje de error. Ya tenemos nuestra edición clarita. Ejecutamos. No recuerdo los datos. Necesitamos iniciar la base de datos. Ahí se está corriendo. Database. La base de datos finanzas familiares. Vamos a quitar esto de aquí. Desconectar y limpiar. Aquí nos conectamos a la base de datos. Miramos la tabla de usuarios que tenemos aquí en la tabla de usuarios. Tenemos varios, vamos a editar. Vamos a entrar con con el fulanito 5. U5 y la clave es del 1 al 3, el siguiente el 4. Ya sé que U5
U5 sí, U5 sí. Entonces iniciamos sesión con ese. U5. Y la clave. Vamos a revisar que sea esa. Entramos. Aquí debería cargar los datos. Ahí están. Vamos, no podemos cambiar el código, miren. Pero sí podemos cambiar la contraseña. Vamos a colocar A, B, C, T, P, asterisco, asterisco. Ahí yo la puse. Y A, B, C, vamos a ponerle D, E, F. Está mala. Y debe decir, cuando guarde, debe decir que las contraseñas no coinciden. Podemos cambiar el nombre a fulanito 5. Dejamos la pida como tal y podemos cambiar el email. 5. Y le damos guardar. Y se van. Los passwords deben ser iguales. Las demás variaciones están. Si yo no coloco, por ejemplo, el nombre, ya el DTO lo cambia. Bueno, aquí el tema del password. Vamos a mirar. A, B, C, asterisco, asterisco. Ahí sí deben estar iguales. A, B, C, asterisco, asterisco. Y el nombre falta. Ya el DTO, el de la petición, se encarga de saber validar que esto esté bien. Como el nombre aquí, fulanito 5. Ya debe guardar. Recuerden que la base de datos se llama, el email es fulanito con 5, yo lo cambié a fulanito 5 con letras, se llama fulanito 5, yo le puse fulanito 5 con letras, y el password ahora es ABC, asterisco, asterisco, con mayúsculas, como este que está aquí. Debería cambiar, si todo está bien, guardar. Dice, a usuario actualizado. ¿Sí o no? Entonces, si actualizamos aquí, refrescamos la consulta, U5, ahí está, mira, fulanito 5, ya cambió, con letras, y el password cambió. Muy bien, ya el resto de cosas cuando sea miembro, porque estos datos son del miembro. Listo, nos falta una cosita. Y es que en la respuesta, esta respuesta debe pasar los datos actualizados a la interfaz esta, porque se actualizaron los datos. Entonces, al usuario logueado. Entonces, nos colocamos en la vista. Y aquí, esto devuelve la respuesta, miren, ya con los datos del usuario actualizados. Entonces, var, respuesta, es igual a lo que devuelve el controlador. Y ahora convertimos la respuesta para pasársela a la ventana que tiene el usuario logueado a esta variable que está aquí. Miren. Ahí. Ya el usuario cambió. ¿Vieron? Entonces, nos vamos para actualizar y creamos la instancia. Bueno, esta variable de tipo login respuesta vista y la que devuelve el controlador de tipo editar respuesta DTO, ¿sí o no? De hecho, vamos a cambiar esto de vista por DTO. Control R, DTO. Con esto cambiamos en todo el código el nombre de la clase. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a la ventana actualizar y hacemos el mapeo de esta respuesta que está aquí, que es de tipo editar respuesta, editar usuario respuesta. La vamos a convertir a login, login respuesta de Kyoto. Entonces lo hacemos rapidito aquí con var new var usuario logueado, o hacemos un método aquí, mejor hacer un método acá para que se llame un método privado, porque es mucho código para colocarlo en el evento ese. Private
va a devolver un usuario, un login, respuesta DTO, mapear o transformar a respuesta login respuesta DTO, que vamos a transformar ahí lo que entra, que es un editar respuesta DTO. Entonces, este método va a transformar, va a recibir una respuesta DTO, editar respuesta, editar usuario respuesta DTO, y lo va a transformar a un login respuesta DTO. Y eso es fácil. Return, ya lo hemos hecho bastantes veces, pero con otras clases. Login respuesta. Y aquí le pasamos los datos que necesita. Punto y coma. De hecho, vamos a hacer que NetBeans nos ayude. Aquí. Ahí. Y ya sabemos que aquí pasamos el código de el usuario que viene en la respuesta. Respuesta. Punto que es código. Luego el nombre. Respuesta. Punto get nombre. Sepan que ya hay librerías que hacen estos mapeos de manera automática. Apellido. Respuesta. Punto get apellido. Ahora viene el rol del usuario. Respuesta. Punto get rol. Y el por último el menú. Y punto y coma. Con esto estamos separando la responsabilidad de este mapeo del evento. Entonces, acá en el evento que actualiza, que es este que está aquí, simplemente retornamos la respuesta. Ponemos a la ventana principal, punto set usuario logueado, y ya pasamos lo que devuelve el método transformar. Seríamos así. Vamos a ver. Con la le pasamos la respuesta. Listo. Ya la ventana principal tiene una referencia al objeto logueado actualizado después de su edición. Y volvemos a probar. El usuario es 5, si me equivoco. 5. La clave era A, B, C, asterisco. Ya entramos y editamos datos nuevos. Bien, volvemos a guardar, versión 2. Y aquí un 5 renovado. Vamos a ver la misma clave y guardamos. Usuario actualizado. Bien, vamos a cerrar.
vamos a consultar. Y ahí viene el doctor. Ah, ojo, museo. Ah, sí, 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 el nombre no lo cambiamos. Cambiamos fue el apellido y el email, o sea que sí. Listo, terminamos hasta aquí, pero antes de eso vamos a subir los cambios al revisor.